Bueno, bienvenidos amigos a la segunda parte de la introducción de los evangelios. Lucas 11, la aplicación de hoy va a ser Lucas 11, 34, que dice: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Bueno, ¿por qué comenzamos por ahí antes de comenzar a leer el Evangelio? Miren, ya explicamos, más claro no puede quedar la importancia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el concepto, el principio que debe quedar claro en la vida de cada una acerca del Antiguo Testamento? Si usted quiere conocer a Dios, quiere conocer su mente y cómo actúa, usted necesita leer el Antiguo Testamento. Usted necesita leer, porque cuando usted lee la historia, desde el comienzo, usted empieza a ver toda la concordancia de lo que estamos viendo. Y usted comienza a conocer, así es como actuaba con Adán, y después llega Noé, y de Noé llega Abraham, y de Abraham llega Moisés, y de Moisés viene la tierra prometida, y usted comienza a ver todas estas cosas. Y la única manera de poder leer la mente, de conocer la mente y de saber cómo es que Dios actúa, es a través del Antiguo Testamento. Por eso, póngase en la tarea de a poquitos, lean. ¿Sabe qué le va a dar eso? Como decía Lucas, le va a dar una nueva visión. Dios quiere revelarse. Es uno de sus deseos, revelarse. ¿Y cómo se revela? A través de la Escritura. Y la mejor manera es a través del estudio de la Escritura del Antiguo Testamento, para poder que Dios renueve esa visión. ¿Qué significa una nueva visión? De que todos tenemos una imagen. Cuando usted piensa en Dios, se lo pongo de esta manera: usted en su cerebro algo le hace ¡pip! Como cuando usted tiene hambre y dice, uy, unas arepitas. Se le viene la imagen, pero vea, hasta la lengua lo siente. Cuando usted piensa en Dios, algo se le viene y eso lo mueve a usted. Y esa imagen es lo que lo lleva, escuche, lo que lo lleva a usted a actuar. Porque a través de la imagen que usted tiene en el cerebro es lo que lo va a llevar a la acción. Pero ¿qué pasa si usted tiene una visión errada? Como dice Lucas. Fíjense que el ojo, como miembro de nuestro cuerpo, es por donde entran todas las cosas. Usted puede decir, no, yo no necesito verlo, lo bueno, y con eso ya me dio hambre. Correcto. Pero bíblicamente, ¿por dónde entró el pecado? Por el ojo. Cuando Adán el Señor le dice a Adán, vea, ¿usted ve ese arbolito tan bonito? Todo lo que quiera, vea, mire de aquí para allá, lo que quiera, ese no lo toca. ¿Qué hizo Adán? O Eva, fue y miró el arbolito que no era, entonces entra por el ojo. Y fíjense lo que hace una visión infectada, la mente carnal que hablábamos la semana pasada. Esa mente infectada, esa visión infectada, infecta su mente, le baja a su corazón, se le mete en el bloodstream y se convierte dentro de su alma, y por consiguiente saldrá en una acción. ¿Cómo? Opuesta, mala, negativa. ¿Opuesta a qué? A una palabra que me encanta, ya la voy a escribir toda, al principio, al mandamiento.
Y no me estoy limitando a los 10 mandamientos, sino a todo lo que Dios dice. Resúmalo. Lo que Dios dice. Yo se los he contado muchas veces. Y hoy se lo voy a volver a contar. Si hay algo de lo que yo peco, es yo decirle, Señor, quiero más. Pero no más. Yo quiero más de Él. Esto es lo que yo le pido a Él. Porque cuando usted entiende que si usted no tiene a Él, el resto viene y va. El resto viene y va. Créanlo. Porque cuando usted no tiene a Él, el resto es simplemente ¡pum! Porque es parte de la añadidura. Pero ese no es el tema. Pero cuando mi visión está errada y yo tengo la concepción y la idea errada de Dios, cuando Dios me dice que vaya y haga algo, esa era la tarea de la semana pasada. ¿Qué fue lo que ya me dijiste que hiciera que no he hecho? ¿Usted por qué no va y lo hace? Porque su visión, su imagen de Dios es errada. Porque si no, usted escucharía la voz de Dios. Y usted sabe que fue Él el que se lo dijo, usted va y lo hace. Así como cuando su jefe le da una orden y así a usted no le gusta, usted va y la hace. Entonces, por eso el Señor manda esta aplicación y dice, fíjate que tu ojo no esté infectado. Si está infectado, sáquenlo para poder recibir la acción. Por eso, Dios hoy nos está dando la oportunidad de conocer a ese Dios mío. Entonces la pregunta es, ¿la imagen que usted tiene de Dios es el Dios bíblico o el que usted ha creado a través de su vida? Porque son dos cosas totalmente opuestas. Lo que usted cree que Dios es, con lo que usted ha aprendido, con lo que usted siente, con lo que usted batalla, pero también con lo que hace, o el verdadero Dios bíblico que se revela a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de la creación, a través de tantas situaciones y de tantas cosas. Yo me podría detener y decirle, Señor, Andrés, una pregunta, ¿cómo se manifiesta Dios al mundo? Esa pregunta es sencilla, pero usted ya la tiene que responder así, como cuando usted dice las vocales, a través de la creación, a través de las Escrituras, a través de su Hijo Jesús, a través de el Espíritu Santo. ¡Pum! Esos son cosas que usted tiene que manejar, porque eso es lo que genera la mente espiritual. Y en esa mente espiritual entonces podemos reconocer ese Dios bíblico. Por eso le estoy haciendo la introducción antes de meterme aquí, porque cuando nos metamos ahí, usted se va a dar cuenta que Dios es sencillito para ordenar. Pon. Así, en dos palabras le dice, tenga esto. Señor, pero no. Sí, no. Por aquí, no. Por acá, ok, listo. Lo hacemos de esa manera. Entonces permita, esa ha sido la oración de toda esta semana, que el Señor abra nuestra mente, que el Señor abra nuestro corazón y nos permita poder ver lo que no podemos ver, que podamos escuchar su palabra y no pensarlo y pasarlo por el filtro de nuestra mente carnal, de nuestra mente corrupta, y la oportunidad que Dios nos da nos pasa por un lado o por el otro. ¿Qué pasó? Señor, pero yo oro y oro y oro y yo no oigo, no escucho, no pasa nada. Como el cuento aquel de Sábado Felices, ustedes lo saben, pero se lo voy a poner en un contexto espiritual. El tipo que llega el huracán y se inunda toda la casa y el tipo desmonta el techo y empieza a orar, Señor, sálvame, 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 sálvame. Llega la policía y le dice, Señor, no ande así, se va a morir, véngase. No, yo estoy esperando que Dios me salve.
Una hora después llegan los bomberos. Señor, se va a morir, vámonos, 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 que se va a morir. No, no, yo estoy esperando que el Señor me salve. Le llega el agua ya hasta la cintura. Cae un rayo y el tipo cae fulminado. Llega al cielo, enojado, a lo colombiano. Este man, ¿por qué no me salvaste? Y yo le dice, ¿qué? ¿Y de qué te sirvió todos los que te mandé y no pudiste? Así me pasa a nosotros. Usted le pide una oportunidad a Dios. Usted ora y ora por una cosa, por una otra, y el Señor le manda, que le mande. Usted, esta no me gusta. Entonces, si usted está o cae dentro de la clasificación de las personas que cuando Dios manda las bendiciones, usted las escoge, su ojo está infectado. Porque cuando Dios manda una bendición, usted le dice sí. Porque recuerde, la bendición es Él. Y cada vez que usted rechaza la bendición, le está diciendo a Él, hoy no. Hoy no tengo tiempo. ¿O sabe qué? Mejóreme la oferta. Mándeme algo mejor. Y eso es un insulto. Eso significa que mi visión está totalmente errada. Por eso permitamos al Espíritu Santo que hoy abra nuestra mente y que podamos realmente conocer ese Dios bíblico y que podamos de verdad cambiar lo que tenemos que cambiar, soltar lo que tenemos que soltar y permitir que el Espíritu crea en nosotros y cree dentro de mí el verdadero cambio que necesitamos para poder sentir ese Dios sobrenatural en nuestra vida. Y vuelvo y se lo repito, no es material. Y lo que está pasando, lo que acaba de pasar fue prueba de eso. ¿A usted qué le servía tener todo el dinero del mundo? De nada, porque no tenía ningún sitio donde ir a gastarse. Usted podía tener yates, jets, lo que usted quisiera. Y si usted no lo tenía, usted dice, primero estaba desesperado. ¿Dónde voy a gastar? ¿Qué voy a comer? No, yo necesito ir a París, a Londres, a Roma, a Frankfurt, a Dubái. Entonces fíjense lo que el Señor hizo para mejorarnos la idea. Nos saca del edificio, saca la iglesia del edificio y nos manda para casa. Lo que significa que, ¿dónde comienza la iglesia? No dije nada. Cuando usted comprende eso, lo que el Señor está diciendo es, por eso yo le conté la historia, que Luis y yo aprovechamos el tiempo y nos leímos todo el Antiguo Testamento. Y mientras que orábamos, Señor, muéstranos, ¿cuál es la oportunidad que nos estás dando? Pues esa, de conocerlo mejor, a Él. A Él. No puede existir mejor oportunidad que conocerlo a Él. Bueno, creo que queda más que claro este principio, por eso por enésima vez lo voy a decir, no deje pasar la oportunidad de la bendición y de escuchar lo que Dios nos va a decir cuando ya nos vamos a meter a ese texto, porque pasan una tras otra así, y si usted no la coge, le va a tocar a la tortuguita, una palabra, dos palabras. ¿La cogió? No. Entonces, ¿estamos listos? Bueno. Uy, este señor quién será. En pinta. Bien, Mateo 1, ya leímos la genealogía, entonces me voy a meter versículo 18, 1:18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Perdón, retrocedamos un poquito. No me adelante. Isaías 7:14. Isaías 9. Entonces, aquí es donde empezamos a ver la importancia del Antiguo Testamento, porque todo lo que leamos
tiene una connotación espiritual de una profecía, como la primera. Isaías 7:14 dice, la señal del Emanuel, y dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. Les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjense que cuando uno lo lee de seguido, son palabras muy sencillas, pero que contiene todo. Por eso dice, el Señor les dará una señal. ¿Cuál era la señal? Dice, la joven. ¿Qué significa la joven? Significa la mujer aquella, virgen, que no ha tenido relaciones sexuales y que está lista para entrar en un matrimonio. La joven. Por eso usted tiene que ir entendiendo las palabras. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esa era la profecía, o es la profecía, porque los judíos siguen esperando ese Mesías. Entonces dice que la muchacha iba a concebir y que iba a dar a luz y que ese niño lo iban a llamar Emanuel. Okay. Primera profecía. Segunda, Isaías 9:6-7 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrán fin. Así que cuando dice se le darán estos nombres, no quiere decir el nombre personal, sino más bien las características o las cualidades sobrenaturales que iba a poseer este niño, que hasta ese momento no se sabía, pero que ahora vamos a empezar a leer ya aquí en Mateo. Ya usted sabe en qué momento se cumple esa profecía. Por eso dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Entonces alguien puede preguntar, ¿por qué Mateo dice que el nacimiento de Jesús si todavía no se conocía el nombre? Es válida la pregunta, ¿verdad? El nombre todavía no había aparecido, pero entonces recuerden cuando vimos en la tabla que ya esta historia es escrita en, digámoslo, el pasado, o más bien el futuro pasado, o sea que ya eso ya había ocurrido, y por eso se suponía que ya él conocía a ese Señor porque ya se había cumplido la profecía y ese Señor se llamaba Jesús. Por eso él lo está explicando, él está afirmando que era Jesús. Él no necesita explicar, él está afirmando que es Jesús. El Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Fíjense que ahí cuenta la historia de lo largo. No se detiene a los detalles que conoceremos después en Lucas o en Marcos, acerca de cuando el ángel se le aparece a María y le dice vas a concebir, y que ella le pregunta al ángel, porque Mateo aquí está, luego repito, está afirmando la historia, no le está, mejor dicho, le está diciendo créanlo. Él no está buscando convencer a nadie, sino que está contando la historia. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, ¿qué estaba considerando? Dejar a María y a José. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahí aparece el nombre, que es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho por medio del profeta:
la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7. ¿Sí ven? ¿Pegado de quién, Mateo? Del Tanakh. ¿Cómo justifica su evangelio? A través del Tanakh. O sea, estaba diciendo, si esto lo dice el Tanakh, usted no tiene por qué dudar. Porque recuerde que los nuevos creyentes, ¿quiénes eran? Judíos. El cristianismo no existía. Todos eran judíos. Jesús era judío. Y ellos inventaron, Jesús inventó la nueva moda y entonces ya vamos por ahí. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. ¿Quién cogió la oportunidad, la bendición ahí? Fíjense, José, antes de que se le apareciera el ángel, él le pudo haber dicho al ángel: hermano, esto conmigo no es. Muy hijo de David, muy lo que usted quiera, pero esto conmigo no es. Va, búsquese otro colombiano que le llene su promesa. Y después, otra vez, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel quería. Fíjense, entonces, a veces Dios nos da la oportunidad de algo y nosotros la vemos como algo muy difícil, muy complicado. No somos capaces de ver la bendición en lo que Dios nos está pidiendo. Sobre todo cuando nos pide que nos despojemos de lo que más amamos. ¿Se acuerda de la historia de la semana pasada? Si usted lo que más ama es la iglesia y el Señor se la pide, entonces, ¿su vida se va a acabar? ¿O es Él lo más importante? ¿Su trabajo es lo que usted más ama? Y si el Señor se lo quita, ¿qué? Lo que usted más ama es gastar dinero, viajar, comprarse, qué sé yo, lujosas diademas y cadenas y cosas. Por eso José aceptó el reto y le dijo: listo, yo lo hago. Por eso, cuando nosotros leemos esto, tenemos que ponerlo en un contexto actual y decir: ¿de qué manera Dios me pide a mí que haga como José? Y le crea. Ok, seguimos. Capítulo 2, visita de los sabios. Después de que Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, ¿sí ven? Usted ya sabe quién es el rey Herodes, usted ya sabe todo eso. Eso es lo bueno para poder seguir de largo. Llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes de Oriente. Fíjense, eso es todo lo que dice de los sabios. Ahí no dice que eran tres, ni que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Y que uno era medio peloncito, el otro morenito y el otro. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Pero bueno, eso hace parte de la mezcla después del cristianismo con el paganismo, de todo lo que se trajeron los griegos y los romanos al cristianismo. ¿De dónde salen estos señores? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos sabios que aparecieron en ese tiempo de Jesús? Bueno, no le puedo dar la clase de la profecía, pero la semana pasada hablamos de la profecía de Daniel, y estos señores vienen de Oriente, de este lado de Persia, porque Daniel les había enseñado todo lo que iba a pasar, y Daniel lo había profetizado, qué sé yo, 600 años antes de que ocurriera,
Entonces por eso estos sabios se les quedó grabado lo que este muchacho judío les había enseñado y lo pasaron piensen un instante, pasaron de generación en generación todo ese conocimiento y dijeron, a ver cómo es que si es verdad que va a pasar, porque las fechas son exactas, pero yo ahora no le puedo decir las fechas porque esto no es clase de eso, esto es clase para van a dañar acá. Entonces, por eso es que estos señores vienen en el tiempo marcado dentro de la profecía que Jesús no hiciera y cometen el error de que se van para Herodes. Entonces le dicen, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judá, le respondieron, porque esto es lo que está escrito. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor de entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿De dónde sale esa profecía? De Miqueas 5:2. Si quieren vamos a buscar a Miqueas para que sigamos con la concordancia bíblica. Miqueas. Dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Otra vez, el Tanakh, confirmando el Nuevo Testamento. Vaya juntando las ideas para que sigamos pasando. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmenme bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No regresaron por el camino. Fíjense qué historia esta de estos señores, que de alguna manera Dios los usa como instrumento para recibir a Jesús a esta tierra. Porque Jesús no nace en medio de ningún imperio ni de ningún rey, sino en medio de la pobreza de ese pesebre. ¿A quién se le presenta? A los pastores, a los pastorcitos que estaban por ahí. Después leeremos en el otro evangelio cuando el ángel le dice, ven, le dice a los pastores, ven que ha nacido, y se llenan de alegría. La huida de Egipto. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Fíjense, otra vez Dios le da la misma oportunidad a José a través del sueño y José dice, presente. Le cree a Dios, le cree, se la juega por él y entonces ocurre
a través de otro sueño. Ya nosotros sabemos lo que ocurrió aquí, porque los otros evangelios nos lo cuentan, pero él no se detiene a contar toda la historia sino hasta acá. Número 15. De este modo se cumplió de Egipto llamarme hijo. 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado por los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación, es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Entonces Herodes, enojado, manda a asesinar literalmente a todos los recién nacidos menores de 2 años. Y aquí ocurriría, no sería la primera vez que ocurriría esa matanza. Si usted recuerda, cuando volvemos al tiempo de cuando Moisés nació, ocurriría lo mismo. Entonces ahí muestra que Satanás siempre ha buscado altercar el plan de Dios, porque Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para pasar su pueblo de esa esclavitud egipcia a la tierra prometida en esa transición. Y aquí Jesús era el instrumento que utilizaría para pasar la misma transición, pero de una manera eterna, porque Jesús entonces vendría a instaurar el reino, a regalar la salvación, a instaurar la gracia y a permitir que todos pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Pero aquí ocurre algo interesante. Fíjense que en medio de toda esa matanza se salvaron los apóstoles. Pónganse a pensar, los apóstoles eran contemporáneos de Jesús. ¿Y dónde vivían ellos? Por ahí. Por ahí también. Entonces el Señor, a pesar de la dificultad y el problema, el Señor se las ingenia para guardarnos a los suyos. Por eso, en medio de pandemias o de crisis, tranquilo, el Señor protege a los suyos, el Señor protege a sus santos, el Señor protege a su pueblo por encima de cualquier cosa, si usted está dispuesto a recibirlo, a Él. Recuérdenlo, solo a Él, solo a Él. Entonces se fueron para Egipto. Ya contamos la historia, que se fueron para allá, para esa ciudad de Alejandría, y allá entonces crecería Jesús, estudiando dentro de diferentes tendencias teológicas. Dicen que Jesús pasó más o menos entre 7 y 10 años entre que se fue a Egipto y regresó. Nadie sabe exactamente cuál sería su edad, ya eso ya lo hemos hablado a través de las fechas, pero eso no es lo importante es que él fue y regresó. Eso es lo que verdaderamente importa. Otro punto importante para rescatar de ahí, que Jesús, siendo un niño, nace dentro de esa cultura de allá de Alejandría, el egipcio, y muy seguramente aprendió el egipcio, aprendió el griego, aprendió el arameo y por supuesto aprendió el hebreo. O sea que el tipo era, y quién sabe cuántos idiomas más podría haber aprendido, porque Alejandría era una ciudad totalmente cosmopolita que traía gente de todos los lugares de Asia y de Europa, porque era una de las bases no solamente del imperio en ese tiempo griego, sino después del romano, y se convertiría en una de las ciudades donde nacería una de las escuelas teológicas más importantes de la época. Y de ahí saldría todo esto que hablamos y conversamos, saldría de todo lo que la gente pasaba por ahí. Era tan importante la ciudad que del mismo Jerusalén, de la misma Roma o de la misma Constantinopla, mandaban a llamar gente de allá, de Alejandría, porque había gente eruditos, gente muy inteligente, muy importante. Hay una película que no es bíblica, que muestra esto. Vale la pena verla, porque muestra todo el contexto histórico. Ahí en Netflix, a mí Netflix me paga por el advertisement. Se llama, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es? Bueno, ahora no se recuerdo y le digo algo así de Messiah, el joven Messiah, de John Messiah.
de John Messiah. Muestra el niño pequeño, Jesús chiquito, y muestra toda esa parte de Jesús siendo Dios, pero enfrascado en ese cuerpecito, tratando de vivir en medio de esa cultura y de la guerra y de las opresiones, y él tratando de vivir y de hacer el bien, y la mamá protegiéndolo con la gallinita. Es bien interesante porque muy seguramente, aunque no es bíblica, muchas de esas cosas pasó. ¿Usted por qué cree que Jesús tuvo una infancia diferente a la de nosotros? Para nada. Era un niño, y muy seguramente se cayó y se peló la rodilla y lloró y fue a llorarle a la mamá para que lo arrullara, y también se enfermó, le dio fiebre, qué sé yo, le dolió la muela, le tiraron una piedra y le hicieron el chichón, qué sé yo, tantas cosas. Se subió al techo de la casa y de allá se cayó, tantas cosas que pueden pasar, porque Jesús fue un hombre. Y después vamos a ver esa parte de la humanidad de Jesús. Ahora sí, ¿cómo es ese regreso a Nazaret? Otra vez, otro sueño. ¿Cuántos sueños van? ¿Ve? Cuando le dice que se case, cuando le dice que se vaya, cuando le dice que regrese. Menos mal yo no sueño, porque nosotros soñamos despiertos para poder ver la gloria de Dios, porque dormidos a veces lo que vemos son unas escaleras y unas roller coasters que no nos dejan ver la magnitud de Dios. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao era uno de los hijos de Herodes, ¿te acuerdas que divide el reino en tres? Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, y lo llamarán Nazaret. Otra vez, ¿sí ve que existe una concordancia dentro de entonces viene José. Se me secó porque lo vean. Entonces dice que José tuvo un sueño y a través de ese sueño vino una acción. Ahora póngalo de esta manera. Ponga su nombre. Vio una oportunidad o reconoció la bendición que Dios le estaba dando de unirse. Dice, la bendición de Dios siempre vendrá unida a su plan. Siempre vendrá unida a su plan y nada se saldrá de ahí, porque para Dios es más importante el alma lo que somos a través del Espíritu, esa oportunidad, esa bendición. Usted es capaz de reconocer esa oportunidad, esa bendición, o sea que a través de la acción espiritual usted lo recibe a él. Y esto fue lo que hizo José. Jesús recibe lo que Dios le da, acepta lo que Dios le está diciendo y por consecuencia, ¿qué recibe? Lo recibe a él. Usted puede decir, ¿y dónde estaba él? Pues le parece poquito darle el privilegio de ser el Padre terrenal y de que criara al Hijo de Dios, al Dios mismo encarnado en un cuerpecito. ¿A usted le parece tarea poquita esa? Lo mismo que a María. Ay, no, pero eso es
Por eso le digo, cuando usted es capaz de reconocer la oportunidad y la bendición de lo que Dios le está exponiendo, por más difícil y por más complicado que sea, el resultado siempre será el mismo, que es Él. Y usted de ahí no tiene escapatoria, porque cuando usted lo tiene a Él, usted siempre tendrá éxito. Pero fíjense que este éxito es muy diferente al que venden en el mundo, porque en el mundo le dicen, a ver, deme toda su platita, haga lo que yo le digo y yo le aseguro, hermano, que va a llegar al cielo y va a recoger eso que usted me dio, lo va a recoger 100 veces. El pobre no alcanza a sacarse la plata del bolsillo y ya lo tumbaron, porque ese éxito no proviene de él. Pero cuando usted entra en lo que yo le estoy diciendo, en ese plan, usted se embarca con el que es. Y siempre que usted obedece lo que Dios le ordena, usted triunfa. Siempre obtendremos el triunfo. Siempre. Fíjense aquí en esta acción de José. Él pudo haber dicho, no, me voy, no, mejor me quedo allá, ¿para qué no voy a ir por allá? Pero cuando uno obedece por encima, si usted pone a pensar, él como con María, y si usted tiene hijos, si usted piensa en el amor que uno siente por los hijos, usted quisiera, yo dice, no, si mi hijo corre peligro allá, no, yo me quedo aquí en Egipto, o me voy para otro lugar, lejos de todo ese ambiente que puede dañar a lo que yo más amo. Pero cuando usted entrega, se doblega al poder infinito de Dios y lo obedece, Dios nos otorga el éxito, nos otorga el triunfo a través de esa acción, de lo que Él nos está pidiendo. Él dice, ¿a usted le gusta mucho eso? ¿Lo ama mucho? Démelo. Me duele, me cuesta, no lo entiendo. Es que yo no le estoy preguntando si le cuesta, si le duele, le estoy diciendo qué es más importante, yo o cualquier otra cosa. Y este pattern, ¿cómo se dice? Lo vamos a ver reflejado en muchos de los pasajes que vamos a ver. Dios escoge, usted acepta, usted hace y Dios le entrega lo que usted quiere que hacer. Escuche lo que Dios le está diciendo. Usted escucha primero a Dios, pero ¿qué tiene que ocurrir primero que todo esto? Usted tiene que tener una visión clara. Usted no va a poder escuchar ni ver que Dios le está diciendo algo. Usted va a decir, no, yo oigo que que le dijo, aquel dice que Dios le habló y yo no escucho nada. Pero por eso entonces tenemos que terminar con esa mentalidad carnal, con esa mentalidad corrupta, y poder entonces llegar a donde tenemos que llegar. Porque la única manera de poder oír o de poder escuchar lo que Dios me quiere decir es si yo tengo esa conexión de que la que hablará Jesús después, que dice que seamos uno. Y ese uno es 3. Y entonces ese 3 es 1, pero es 3 otra vez, porque es tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno, y solo a través de mí llegas a Él. 1, 1, 1. Por eso en la Biblia el 3 siempre es 1, porque Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu. Entonces, entonces ¿cómo funciona? Señor, tú y yo somos uno. ¿A través de quién? Del Espíritu. Entonces somos uno. Sí, somos uno. Ok, entonces tú y yo somos uno, pero parece que fueran 3, pero somos uno.
¿Y entonces cómo hacemos para llegar a Él? Ah, pues por el otro uno. ¿Para llegar a cuál? Otra vez 3, pero que termina siendo 1. No puede existir la división. Cuando usted divide su mente, y usted dice, este pedacito, Señor, para ti. Nada para nadie más. Solo para ti. Este para mi familia. Este de aquí. No se regresa. Y entonces los otros huecos, no, pues usted los llena. Usted dice, bueno, de pronto este lo voy a dividir en 3. De pronto uno para mi mamá, otro para mi papá y de pronto mis hermanos. Pero vea, le quedan más. ¿Y entonces usted qué hace con todos esos? Bueno, pues yo lo puedo llenar con las cosas que vienen de afuera, como el placer, el dinero, el poder y cualquier cantidad de cosas. Al final del día, usted no sabe ni quién es ni para dónde va, porque su mente y su corazón está tan dividido que usted no puede escuchar ninguna voz. Entonces usted escucha la de Dios, no, porque es que mi mamá me dijo esto. Pero resulta que mi tía también me dijo esto. Y yo escuché que el pastor en la iglesia me dijo esto. Y después prendí la radio, esa canción me encantó, yo sentí que Dios me habló y me dijo esto. Y entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué es la verdad? ¿Y para dónde miro? Error. Usted no puede hacer nada de esto. Usted, con Dios, uno. Entonces, usted enterito para Dios. Y a través de lo que Dios le dice, y a través de lo que Dios le enseña, entonces usted proyecta. ¿Sí ve la diferencia? Que no es así, sino así. ¿Cómo proyecta usted? Bueno, porque Dios me dice, ¿cómo es usted con su esposa? Pues así. ¿Cómo se supone que sea yo en mi hogar? Pues así. Dios me llena y yo proyecto. ¿Y cómo dice Dios que sea en el trabajo? Pues así. Etcétera, 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 etcétera. De esa manera, usted está dejando que Dios llene todos los espacios. Usted no le está dando espacio a que nadie le llene ni la cabeza ni el corazón de lo que no es, porque Dios nos protege dentro de todo eso. Usted tiene que proyectar a Jesús. Usted tiene que proyectar a Dios. Usted tiene que vivir en el Espíritu para que de esa manera usted pueda obedecer lo que Dios le dice como se lo diga. A veces Dios es más claro que manda el texto y lo pone en las nubes. Usted mira para el cielo y dice, Jesús te ama. ¿Alguna vez ha visto ese letrero? Yo el otro día vi que dije, Andrés, haga la clase. Ya me lo había dicho tantas veces que yo le dije, Señor, ahora sí voy a obedecer. Ahora sí voy a obedecer. Entonces, por eso José y María son un ejemplo de este modelo que nos enseña que a través de aceptar esa oportunidad y esa bendición hago la acción y por consecuencia obtengo el éxito o el triunfo de lo que Dios me está pidiendo. Sigamos. Número 3. Juan el Bautista prepara el camino.
En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Dejemos hasta ahí para que no se nos escape la idea de lo que está pasando. Sale en medio de toda esta escena un señor que se llama Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de los personajes, o es más bien, después de Jesús, el personaje más importante. Y después ya lo vamos a leer de la manera que el mismo Jesús expresa de él. ¿Por qué? Porque el trabajo de este señor fue preparar el terreno antes de que Jesús comenzara a predicar. Lo interesante del asunto, que no dice ahí pero que podemos deducir, es que Jesús ya estaba en el área y la gente muy seguramente lo conocía y decía: ah, Jesús, sí, este es Jesús, el hijo de María y de José. Muy seguramente pasaba eso. Y fíjense que nos pasa por encima, pero es muy claro lo que dice. ¿Qué era lo que este señor predicaba? Una palabrita: arrepiéntanse. Vamos a ponerla en sentido figurado. Arrepentimiento. ¿Por qué? Y entonces nombra, dice: porque el reino de los cielos está cerca. Esa era la predicación que este señor decía. Y dice que era un tipazo porque todo el mundo lo venía a buscar. Pero entonces pongamos nuestra mente a trabajar. Fíjense por un instante qué estaba pasando en ese instante. Dice que gente de Jerusalén, recuerden que Jerusalén siempre ha sido esa gran ciudad, esa gran capital, siendo la ciudad escogida por Dios para habitar, donde estaba el templo y todas estas cosas. Y muy seguramente este muchacho que estaba por allá, qué sé yo, a las orillas del río Jordán, o en el mar de Galilea, o no especifica el lugar donde estaba, pero ahí en este específico momento llegan a ese, cuando van a bautizar a Jesús, llegan al Jordán. Y dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y el tipo predicaba eso y la gente venía y decía: si usted se arrepiente, yo lo bautizo. Y entonces dice que la gente se arrepentía. Entonces muy seguramente los ponía a decir: a ver, doctor Juan, usted arrepiéntase. Sí, yo me arrepiento porque... Oh, qué pena. Y como había tanta gente, los fariseos y los saduceos, que eran estas dos sectas más poderosas de los judíos, que se crean después del exilio y de la diáspora, ya hemos hablado. Entonces, fíjense, porque cuando llega, vamos a hacer un paréntesis ahí para poder explicar. Cuando Jerusalén o los judíos están bajo el dominio de los romanos, y antes, cuando estaban bajo el dominio de los macabeos,
ya el templo no lo podían utilizar. No lo podían utilizar. Y de ahí entonces es de donde empezarían a salir, sale la clase social de los sacerdotes. Y también entonces es donde empezarían a salir las sinagogas. O los silos. Porque como no tenían a dónde ir a reunirse, entonces ahí fue donde empezaron a hacer esto. El que sabía la ley venía, y entonces se reunían así como estamos aquí, explicaban, y así comenzaron a salir, porque no tenían el templo. Así comenzó a salir. Y por eso entonces, después de todo ese tiempo que pasa hasta que llegan los romanos y los judíos pueden restaurar el templo otra vez, mientras les durara, hasta que en el año por aquí 45, 50, con otro emperador después se los quemaría y ese sería ya el final de ese templo como se conoce. Estas sectas de los judíos llegan aquí porque como ven tanta gente, entonces van y se llegan allá y entonces empiezan a escuchar que este hombre les dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, y si usted se arrepiente yo lo bautizo. Esos madres los tenían locos. Dice, pero este hombre, ¿de dónde saca todas estas cosas? Y por eso cuando él se da cuenta de que los sacerdotes lo van a ver, les dice: camada de víboras, ¿quién dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Otra vez, aquí el judaísmo, recuerden, Abraham, la gran figura, la gran autoridad judía. ¿Y qué les dice? Usted no se va a poder esconder diciendo que usted es descendiente de este señor, porque lo que viene, con eso no lo va a salvar. Por eso, y entonces les dice: produzcan frutos. Frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? El primer fruto, o uno de los frutos que tiene que dar el arrepentimiento, es cambio. Usted no puede decir: ay, si yo me arrepiento de lo que hice, no lo vuelvo a hacer, y al otro día. Y entonces, ay, sí, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, como el esposo que le gusta. Y llega, entonces la señora lo coge con la escoba a pagar. Al otro día la señora no le habla. Y dice: no, ahora sí, no voy a volver a tomar ni nada, me voy a quedar. Que está en la casa 2 días juicioso. Para la cabeza, la lava el techo, corta la grama. Al otro día, tengo una reunión en la oficina. Sí, no, de último momento, I'm sorry. 11 de la noche el tipo no llega a la casa. ¿Dónde está el fruto del arrepentimiento? Nada. A la 1 de la mañana llega otra vez. Mi amor, es que en esa reunión no ofrecieron sino whisky. Y el tipo llega, vea, caliente. Entonces no puede ser así. No puede ser así. Tenemos que dar ese fruto de ese arrepentimiento. ¿Por qué decía Juan? Y preparar el camino para Jesús, ya lo vamos a ver. Porque la primera predicación de Jesús va a ser la misma. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Bueno, sigamos para terminar este capítulo. Pónganle cuidado, por eso es que uno no puede leer tan rápido. Fíjense lo que dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego.
palabras mayores. Dice que el hacha está lista en la raíz del árbol y que el árbol que no dé fruto lo van a cortar y lo van a tirar al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Palabras más que mayores, porque Juan estaba ahí hablando ya del fin de los tiempos, donde dice que con el rastrillo, como después Jesús le explicará, dice que mete el rastrillo y lo que saquen, con eso se queda, pero que lo que quede se quemará en el fuego eterno del infierno y de ahí no tendrá salvación. Entonces, por eso esta palabra, unida a la idea principal cuando comenzamos de que nuestra visión tiene que ser clara, tiene que ir unida. Porque, ¿qué es el arrepentimiento? Ay, sentir que me equivoqué. Sí, no, yo lo reconozco, me equivoqué y ya, como ya le dije que no lo voy a volver a hacer, ya le dije, no moleste tanto, ya le dije. Bueno, aquí no pasa eso. Yo he escuchado historias de que pasa eso. Ya le dije. Sí, ya le dije, no. Por eso Juan lo produce de una manera muy bien y lo advierte. Y dice, cuando usted se arrepienta, tiene que ser de verdad. Usted tiene que dar ese fruto de cambio. Pero para que usted produzca ese fruto de cambio a través del arrepentimiento, usted, número uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconocer. Se tiene que reconocer que se equivocó, se tiene que reconocer que se equivocó, que lo que hizo está mal y que no solamente quizás involucró a una persona, a dos, a tres, a cuatro, pero ofendió al Dios mismo que está en el cielo. De eso es de lo que se trata, porque a veces minimizamos nuestro acto a la tierra y decimos, sí, le fallé a mi esposa, le fallé a mi amigo, fallé en esto, fallé en lo otro. ¿Y qué pasa con Dios? Usted no puede perder de vista que esto es en un mundo físico, pero en un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual yo tengo que confesar mi pecado. Usted lo tiene que confesar. Usted simplemente agacho la cabeza y no lo vuelvo a hacer. Usted lo tiene que confesar. Porque a través de confesarlo, eso produce algo en nuestro interior que nos lleva entonces a ese deseo de cambiar. Y en ese reconocer, usted tiene que sentir ese dolor de haberle fallado a Dios. Fíjense que nosotros tomamos las cosas muy deportivamente y jugamos con una carta en el bolsillo que se llama gracia, que ni siquiera sabemos lo que significa. Y pensamos que es una carta abierta para yo hacer lo que me dé la gana. Y yo puedo decir, actuar, herir, ofender, Dios me perdona. Y como Dios perdona todos los pecados, ¿o acaso eso no dice la Biblia? De que Dios perdona todos los pecados y de que la salvación está abierta para todo el mundo. Sí, es verdad, pero usted no puede simplemente decir eso e ir a hacer y vivir y jugar no solamente con Dios, sino con los demás humanos. Entonces, por eso, para que ese arrepentimiento sea real, usted tiene que, número uno, mejor dicho, se tiene que dar de frente en la cabeza
con Dios y reconocer que usted le falló a Él. Porque solo cuando reconocemos que le fallamos a Él, somos capaces de proyectar nuestro arrepentimiento al hermano. Otra vez. Solo cuando reconocemos ante Él que hemos fallado, nos llenamos de ese dolor por haberle fallado, entonces es que podemos proyectar el verdadero arrepentimiento al hermano. ¿Alguna vez se ha equivocado con su esposa y usted le dice, perdóname, y ella le dice, no te creo? Por eso es. Porque usted puede pensar, yo fallé, me dolió, perdóname, no, yo sí le embarré, perdóname, como el borrachito que le digo. Pero en ningún momento ha habido un contacto sobrenatural con Dios para que produzca en la vida de la persona el cambio que tiene que ocurrir. Y por eso cuando se le presenta la oportunidad, uy, viernes, me fui. Y si desde el jueves, uy, el lunes festivo, uy, qué enrumbado. El lunes a las 6 de la tarde llega a la casa, mamita, no me dejaban salir de esa oficina, qué reunión tan larga. El tipo 4 días en el arrepentimiento, porque llega arrepentido por el suelo, y usted los puede ver en un teatro y en una cosa. No voy a decir lo que iba a decir, pero es verdad, suena jocoso, suena que se ve, pero es verdad. Por eso Él dice, primero, usted arregla con Dios, porque hasta que usted no arregla con Dios, usted no podrá proyectar ese perdón que Dios le ha dado hacia el otro, y el humano lo puede ver. Y cuando usted reconoce ante ese Dios, eso produce algo en nosotros que nos tiene que llevar a dar un paso de fe y de cambio. De lo contrario, su vida o nuestra vida no va a cambiar. Y esto aplica para todos, en todos los tiempos y en todos los lugares, porque llegamos a un punto de nuestra fe en que pensamos en que, Señor, perdóname, perdóname, listo, ¿qué hay que hacer? Y se nos olvida que Dios es mucho más grande y más poderoso que lo que nuestra mente corrupta. Y entonces enfrascamos a Dios, lo metemos ahí en ese ponque. Y de ahí no sale, de ahí no pasa. Pero en realidad nosotros no podemos meter a Dios ahí y ni en ningún lugar. Por eso usted no puede meterlo a Él, usted se tiene que ir a meter en Él. Porque cuando usted va y se mete en Él, entonces Él produce en su interior el cambio que usted necesita para poder confesar su pecado y poder cambiar de actitud. Eso era lo que estaba predicando este Señor. Y por eso se la tira a los judíos y les dice, ustedes se las dan de mucho sacerdote, y no crea que porque usted dice que es hijo de Abraham, Dios lo va a pasar por encima, porque así no es. Si usted no produce ese mismo fruto de arrepentimiento que tenemos que producir todos, usted no entrará al reino de los cielos. Y por eso inmediatamente después sigue. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Y fíjense las palabras de Jesús, caballero, pero de esos que ya pocos quedan en la tierra. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Una prueba más de humildad de Jesús, porque Él le pudo decir a este hermano,
acaba este circo, que aquí el que manda soy yo, papá. Pero así no fue. Él reconoció el poder que este hombre había hecho, reconoció la misión que Dios le había dado, reconoció el trabajo que había hecho hasta ese instante, y por eso Juan, dentro de su misma humildad, le dice: no, Señor, no. Pero él le dijo: tranquilo, que yo estoy aquí es para traerte la bendición del Padre, porque ya cumpliste con tu trabajo. Y por eso le contesta y le dice: dejémoslo así, porque nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consistió, lo bautizó, lo mete al Jordán, y dice que tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido. Muy complacido con él. Y fíjense lo que ocurre. Número 1, la Biblia nos demuestra cómo es que es el bautizo. Verdaderamente es que todavía algunos pelean por expulsión o por inmersión. ¿Qué dice? Que Juan cogió a Jesús y lo hundió, literalmente lo metió al agua, y que cuando Jesús sale ocurre una escena en un mundo espiritual donde él ve la figura del Espíritu y la voz de Dios diciéndole: este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. Esa acción ocurre dentro del mundo espiritual para el mundo de él. Eso no era para que todo el mundo lo viera, pero esa visión es compartida por Jesús para Juan, para que pudiera ser representada en este escrito. Porque recuerde que ya lo explicamos, como decimos en la línea, Dios en ese plan, Él va escribiendo. Y usted el apóstol no sabía que estaba escribiendo, pero ya Dios estaba escribiendo en la mente, y después iba y lo plasmaba en ese orden. Entonces, a través de ese bautizo ocurre esto que ya le había dicho. Cuando Jesús se mete en el agua, literalmente le está diciendo a Juan y le está diciendo al mundo: te tenés que meter total, hundirte por completo, que te tape toda tu existencia en Dios. No es yo meterlo a Él, es yo meterme en Él, para que cuando yo me meta en Él y yo salga, entonces yo pueda, lo que explicamos ahorita, proyectar la bendición y todo lo demás que Dios tiene para nosotros. Por eso usted tiene que saber que en ese mundo espiritual y en este mundo físico, cuando somos uno con Jesús, usted tiene que permitirle a Él que Él viva a través de nuestra humanidad, para que usted pueda vivir y hacer lo que Dios le ha mandado hacer. De lo contrario, vivimos solo en la carne, tratando de vivir a nuestra manera, cumpliendo nuestros deseos, y Dios se la pasa: oiga, pero ¿cuándo me va a dar el chance de proyectarse Él mismo a través de nuestra vida? Como cuando Él dice: y de ti brotará un río de agua viva, donde otros beberán. Literalmente significa eso. Esa no es la escritura, pero la estoy diciendo para poder explicar esto. Cuando usted se mete, nosotros mismos nos convertimos en un río de agua viva donde otros pueden venir a beber. Pero solo ocurre cuando yo me introduzco dentro de Dios por completo, me rindo por completo a sus pies, me rindo a su voluntad para que Él actúe en mi existencia de la manera que Él quiera, y Él pueda actuar a través de mi humanidad, a través de mi vida, y poder hacer, transformar, ordenar, enseñar, amar, perdonar, sanar, dirigir. No
desde un punto de vista humano, pero desde un punto de vista totalmente sobrenatural. Yo siempre le digo a Dios: Señor, yo sé el Dios que tú eres, yo sé de lo que tú eres capaz, yo por eso quiero más, y yo lo enloquezco diciéndole lo mismo, porque yo no sé ustedes, pero yo quisiera ver aún más ese poder sobrenatural de Dios. No para cosas materiales, sino para poder ver ese poder sobrenatural de Dios en nuestra vida y nosotros poder hacer esto, donde ya nos vamos a meter. Transmitir, enseñar, expandir algo que se conoce como el reino de los cielos. Eso vamos a dejar aquí para dejar la idea ahí en remojo para la otra semana, porque esta es la otra parte del arrepentimiento. Una vez usted haga esto, arrepiéntase, usted se sumerge, Dios le da, usted ya puede proyectar, entonces viene el reino. Entonces Dios le dice: ok, usted es de los míos, hermano, vaya. Empiece a ganar territorio, empiece a ganar almas, empiece a sanar, empiece a dar el fruto que tiene que dar para poder entonces que esto se haga una realidad. Ya para terminar, tenga en cuenta que esto del arrepentimiento es algo diario, constante. Cuando usted deja pasar mucho tiempo en arrepentirse, eso produce una sordera espiritual. Usted puede pasar una cantidad de cosas y usted no oye y ve, y mucho menos le parece o que está haciendo mal o que alguien está haciendo, pero a mí no me parece que eso sea así. A mí no me parece. Usted puede mirar como que, porque no podemos. Entonces eso produce una ceguera en su corazón, una ceguera en sus oídos espirituales que no lo permiten llegar a reconocer su pecado, a poder confesar lo que usted hizo y a poder entonces tener ese cambio de actitud. Por eso uno siempre le dice al Señor, así como la semana pasada: Señor, ¿qué fue lo que me dijiste que ya me dijiste que no he hecho? ¿Será una de las respuestas a esa pregunta esto? Hay veces que lo más sencillo y lo más obvio es la respuesta, pero no la vemos. Y usted dice: no, pero no, yo no. Recuerden, no es usted. Y si hay algo de lo que usted tiene que sacar pecho, o si usted es de esos creyentes que dicen que usted no se equivoca y que si se equivoca no peca, entonces yo le voy a decir que su visión está totalmente nublada, porque solo a través de una visión clara yo puedo reconocer en mi humanidad mi total y absoluta dependencia de Dios. Solo con mi visión clara yo puedo aceptar mi total y absoluta dependencia de Dios. De lo contrario, usted seguirá luchando en su fuerza, en su mente, en todas sus cosas. Y si hay algo de lo que el creyente se puede vanagloriar, es de que somos, de que nos equivocamos, de que caemos, pero que Dios está dispuesto a perdonarnos, sí. Pero recuerden que para que esto ocurra, usted tiene que tener la claridad suficiente para pararse delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. 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 Y no solamente perdóname, sino si usted no hace eso en un ejercicio literalmente diario,
usted va a pasar los días, las semanas, los meses. Y usted va a saber que pararse delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Pero si yo soy un hombre de Dios, eso dejémoselo a esos que no saben nada. Pero en realidad es que aquí, en el verdadero arrepentimiento, es donde se queda la gran mayoría de las personas. Porque no son capaces de reconocer su pecado, no son capaces o son incapaces de pedirle ese perdón verdadero a Dios, y por consiguiente entonces quedamos anclados a esa esclavitud de la cual Dios nos quiere liberar. Váyase con esa idea entonces, ya junte las dos. ¿Qué es lo que Dios ya me dijo que tengo que hacer que no he hecho? Y número 2, arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. ¿Cuándo fue la última vez que me arrepentí? ¿Cuándo fue la última vez que limpié toda mi vida en mi interior y dejé que la sangre de Cristo derramada en la cruz limpiara mi existencia? ¿Cuándo fue la última vez que le pedí a Dios que rompiera mis cadenas? ¿Cuándo fue la última vez que le dije, Señor, rompe mis yugos para poder avanzar y poder llegar a ser lo que tengo que ser? Muy bien, veamos a Dios bendiga. Amén.